de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán, doña Isabel Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, don Álvaro, como siempre un abrazo en la distancia, buenos días al país. Yo le auguro éxito a Conde en esa condena moral a, ¿cómo que se llama? Marizán, el señor, el ex administrador de la lotería. Le auguro mucho éxito, Conde, ¿verdad que sí? Dominicano y le agradezco. Mucho éxito, y yo espero que esa condena moral, por lo menos cumpla con esa condena moral, aunque sean 20 o 30 años de cárcel por la condena moral. No, y le auguro éxito. Miren, señores. Casi decir, no solamente es civil la indemnización que se requiere y de naturaleza moral, sino también se está adhiriendo a la acusación presentada por el Ministerio Público por los crímenes y delitos cometidos. Por eso yo aspiro a una condena moral del Estado, o sea, porque ahí hay una constitución de parte civil y la única afectación al Estado dominicano es de aspecto de carácter moral. En lo civil. Yo espero que la condena moral y que cuando se lleguen a los acuerdos en materia civil entre los que estafaron y los estafados, yo quiero ver entonces cuál es la parte de la condena moral. Pero perfecto, ojalá que todo ese tipo de cosas se juzguen. El problema no es la responsabilidad o no del individuo, sino la contundencia de los propios expedientes que se van a discutir ahí, más que una narrativa mediática, que lo importante es la conclusión y el final de las cosas, no cómo comienzan, sino cómo terminan. Miren, el presidente de la República, Luis Abinader, recientemente participó en la Cumbre de las Américas. Esa Cumbre de las Américas que fue muy delucida esa Cumbre de las Américas. Sin embargo, el propósito del gobierno de los Estados Unidos, además de tratar de ubicar, más o menos levantar un poco el vínculo entre la República, entre los países de América Latina y Estados Unidos en medio de una crisis mundial, en medio de una situación de guerra en Europa, trató de levantar eso, pero que obviamente esa cumbre tenía un objetivo fundamental que se venía dando de hace muchísimo tiempo, que es el tema migratorio. El presidente Luis Abinader, creo que es un acto de responsabilidad, y no voy a decir que un acto patriótico, sino un acto de responsabilidad, decidió no firmar ese acuerdo migratorio porque cada país tiene una característica diferente y tiene una característica totalmente distinta con los temas migratorios. La afectación de la migración de los Estados Unidos, por ejemplo, de México hacia Estados Unidos, de todos los países de América Latina a Estados Unidos, no es el mismo tipo de migración que viene hacia la República Dominicana. Sobre todo cuando usted tiene un país con una asimetría tan pronunciada en sus economías. Cuando usted analiza el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que recientemente el propio gobernador del Banco Central dice que está por ciento de cerca de 122 mil millones, 120 mil millones de dólares, y analiza un PIB de Haití, que creo que no sobrepasa los 12 mil millones de dólares. Entonces usted se da cuenta del tamaño de la economía de la República Dominicana y del tamaño de la economía de Haití. Pero encima de eso también hay que destacar lo siguiente, y para mí es el punto más importante de todo, y es que hay una situación también de inseguridad en Haití. El nivel de pobreza en Haití es bastante alto, y aunque los haitianos no se van a tirar al mar ni se van a morir, tienen que buscar como seres humanos lugares donde puedan ellos de una manera u otra tratar de resolver y resarcir satisfacer sus necesidades básicas, como es el tema de la alimentación. Obviamente que entonces aquí tiene que haber un nivel de regulación, y la regulación que debe de haber aquí no es la que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene una oferta de mano de obra extraordinaria. Estados Unidos no tiene, cada mexicano que cruce Estados Unidos o cada inmigrante que cruce Estados Unidos, cuando se va a legalizar en los Estados Unidos, tiene que tener un arraigo. Estados Unidos no le regala a nadie una tarjeta de identidad, y esa tarjeta de identidad
dice, bueno, ya usted es ciudadano o usted es residente. Se supone que es un proceso, por eso usted observa que hay gente que se van con una visa a los Estados Unidos, se quedan en los Estados Unidos, hacen una vida completa en los Estados Unidos, tienen hijos en los Estados Unidos, de repente tienen un accidente de tránsito y cuando lo meten en el sistema se dan cuenta que esa persona tiene 20 años viviendo de manera irregular en los Estados Unidos, lo montan en un avión y lo deportan. Y esa persona no es apátrida. Y usted dirá, bueno, pero el problema es que los hijos que él tuvo son de nacionalidad norteamericana. Perfecto. Ahora, el ordenamiento jurídico nuestro es distinto, es diferente. Entonces, como nuestro ordenamiento jurídico es distinto, es diferente, la aplicación de las decisiones en términos migratorios también son diferentes. Son diferentes. En ese escenario, y como Estados Unidos siempre ha hecho eso, que se prepare el gobierno, que se prepare el presidente Luis Abinader con el tema de la presión que viene ahora, porque el hecho de no firmar ese documento, que creo que la República Dominicana fue uno de los pocos países donde se reservó el derecho de esa firma para los Estados Unidos en función de su agenda global que tienen en América Latina con en el tema migratorio, para ellos es una afrenta porque entendían que el presidente Luis Abinader tenía que firmar eso. Un documento que fue prácticamente más impuesto que discutido, porque no se tomó en cuenta ni siquiera los aspectos de carácter demográfico de la República Dominicana, no se tomó en cuenta el crecimiento exponencial en términos migratorios que ha tenido la República Dominicana, y no se toma en cuenta que la República Dominicana en términos de su población es el país de mayor recepción de inmigrantes hacia su territorio. Si usted compara la cantidad de inmigrantes que llegan a los Estados Unidos en condiciones irregulares, en función de los 350 millones y tantos de habitantes, creo que ya llega a 360 millones de habitantes en los Estados Unidos, se podrá dar cuenta que en términos per cápita es ínfimo con relación a la República Dominicana. Ahora, si usted toma en cuenta la cantidad de inmigrantes irregulares que llegan a la República Dominicana en función de su población, que no llega a 11 millones, entonces usted se dará cuenta que la República Dominicana, la población inmigrante irregular, ronda cerca del 18%. Ronda cerca del 18%. Entonces, nosotros no podemos aplicar medidas universales en materia migratoria, y creo que por eso el presidente Luis Abinader tomó esa decisión acertada, que creo que tiene que tener el apoyo de todos los sectores políticos y sociales de la República Dominicana. Y hablo del nivel de presión porque recuerdo que en el año 1994, cuando se originó la crisis haitiana, el Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, le solicitó al presidente Joaquín Balaguer la colocación de unos campos de refugiados en la frontera con la República Dominicana. A cambio, óiganse bien, y eso lo reveló el presidente Joaquín Balaguer y está documentado, a cambio de la colocación de esos centros de refugiados, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a ser intermediario para facilitarles préstamos blandos a la República Dominicana que le permitiera al presidente Joaquín Balaguer y continuar con su vasto programa de obra de construcción de obras públicas. Pero además de eso, le ofreció al presidente Joaquín Balaguer reconocimientos internacionales en foros internacionales. Y yo quiero que ustedes vean las declaraciones del presidente Joaquín Balaguer cuando hace esa revelación. Y al final le dice él al emisario, le dicen, el problema es que yo no necesito reconocimiento. Y aquí no pueden haber campos de refugiados. Y nosotros estamos basando el desarrollo de la República Dominicana fundamentado en el ahorro interno. Esa fue la declaración del presidente Joaquín Balaguer. Pero eso ocurrió en el año 1994. En el año 96, cuando el gobierno del presidente Leonel Fernández se juramenta, lo primero que se hace es una reunión con el Departamento de Estado. ¿Y qué le solicitan
al presidente Leonel Fernández. Primero, la desilusión del ejército y segundo, que se saque el ejército de la frontera. Se le planteó la desilusión de que disolver las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y crear una guardia fronteriza. El presidente se le paró en dos patas, el presidente Leonel Fernández, que en eso hay que reconocerlo, le dijo: nosotros no vamos a disolver nuestro ejército, porque nuestro ejército es una de las instituciones más fuertes que tenemos en el Estado Dominicano en este momento. Y se resistió a eso. Y por suerte se creó entonces el CEFRON, que fue el cuerpo especializado de seguridad fronteriza, y ahí fue que se constituyeron los distintos cuerpos como un mecanismo de establecer control civil en esas áreas, de tanto aeroportuaria, portuaria y aérea. Y fronteriza, perdón. Entonces, la posición del presidente Luis Abinader en este momento ya tiene un primer mensaje. ¿Cuál ha sido el primer mensaje? Bueno, que el Departamento de Estado acaba de emitir un informe donde denuncia que la República Dominicana es el país con mayor cantidad de apátrida en el mundo, y que eso lo recoge un informe. Entonces se va a la sentencia de nuevo, que es un expediente repetido, y además de eso establece con el tema de la trata, que es uno de los países de mayor trata de personas en el mundo, y admite que aunque se han hecho algunos avances, los mismos no han sido significativos. Bueno, pues preparémonos entonces ahora para el informe que viene de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el informe de la ONU, y vamos a prepararnos ahora para todos los informes de los foros internacionales que vienen sobre la República Dominicana, porque van a presionar al gobierno de la República Dominicana en la persona del presidente Luis Abinader para que se firme ese acuerdo migratorio. Y yo repito, ese acuerdo migratorio no se puede firmar porque ese acuerdo migratorio fue un acuerdo universal que en ningún momento tomó los elementos fundamentales de nuestra legislación, tanto en el aspecto de orden constitucional como en el aspecto de los órdenes de nuestras leyes migratorias en la República Dominicana.